Bien, damos el pase a nuestro hermano Enrique para que comparta el tema. Ya. Buen día, hermanos. No. En realidad, si se me olvida, después tomo este. Bueno, en realidad yo no soy muy tecnológico en todo sentido de utilizar Power y estas cosas, ¿no? Pero algunos me dicen que me parezco a Chayanne. No sé, falta que le dé el pasito. Pero bueno. Bueno, buen día, hermanos. Hermano Julio me dijo eso. Apenas me vio, me dijo. Me dijo, usted tiene cara de torero, me dijo. Bueno, continuamos con la serie de lecciones que está haciendo mención a lo que ya conocemos, que es la escatología, que es el estudio de los eventos futuros. Bien. No solamente con aquellas cosas que vienen, sino que ya las que han pasado, porque siempre es bueno ir tomando desde el inicio, ¿no? Y bueno, quiero leer un versículo con el cual la semana pasada, iba a decir hermano Samuel, hermano Josué, estuvo compartiendo y haciendo como una conclusión ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, donde dice, Él que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Versículo 21 de Apocalipsis 22, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta nuestra debiese ser, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que la conclusión que nosotros podemos sacar quizás inicialmente de lo que son el estudio de lo que son los eventos futuros, de lo que es la escatología, es esa, ¿no? De poder animarnos, estar animados, estar expectantes a lo que viene, que es la venida de nuestro Señor Jesús. Así que es algo lindo para nosotros, ya que estamos por el otro lado, por así, de la historia, como bien avanzada ya, de mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha ido obrando de una manera tan especial, de una manera tan clara a través de la Escritura. Y quiero hacer un breve repaso de las últimas dos láminas que dio el hermano Josué con respecto a como si hubiésemos hecho una línea de tiempo, cómo ha transcurrido las cosas, los eventos que han estado sucediendo. Y bueno, se habla sobre lo que son las dispensaciones, ¿no? Periodos sobre los cuales Dios actuó de una manera especial con el hombre, donde Él requirió algo, donde el hombre falló y donde vino un juicio. Y si bien es cierto, son cosas que ya nosotros las podemos comprobar porque ya pasaron y están escritas, y quizás hoy en día las mayores diferencias que se están produciendo son aquellas cosas que están por venir, donde algunos dicen que esto es aquí, que esto va a ser a la mitad, que esto va a ser en este tiempo, pero con respecto a las cosas que ya pasaron, no podemos quizás cuestionar lo que en sí ya se ejecutó en el tiempo de Dios. Y vemos que a través del estudio de la semana anterior vimos algunas posturas, bueno, y las cosas que han ido sucediendo con respecto a las dispensaciones, que eran 7, ¿recuerdan? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y el reino. Vemos que han sido ciertos periodos en los cuales Dios ha estado obrando de una manera especial con un propósito puntual y específico. También con respecto a lo que nos toca hoy en día, necesitamos ver algunas cosas importantes y marcar una diferencia que habla como un poquito lo que decía mi hermano Josué sobre las bases para lo que vamos a estar estudiando, dejar en claro algunas diferencias que hay. Déjame leer un poquito aquí el apunte. Dice, nosotros hemos dado a conocer hasta el momento el orden planteado por los dispensacionalistas y pactuarios. Y se han hecho referencias a otros planteamientos como los de los amilenialistas, donde vimos, ¿cierto?, aquellas cosas
que ellos van mencionando, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a estar haciendo es poder seguir el panorama bíblico. Si bien es cierto, todos están fundamentados en la palabra del Señor, pero vamos a tratar de ir avanzando con respecto a lo que la palabra de Dios nos va diciendo hasta llegar, ¿cierto?, al final de los tiempos. Una de las cosas que ahora necesitamos dejar como claro, la diferencia que hay entre lo que es Israel y la iglesia. Israel y la iglesia. Algunos mencionan que son una sola cosa, pero la palabra de Dios va mencionando algunas cosas, ¿cierto?, las cuales yo quiero compartir con ustedes. Hay bastantes versículos, más que yo exponer mis palabras y mis propias conclusiones, voy a dejar que la palabra de Dios nos vaya guiando y sola ella va hablando, ¿cierto?, a nuestra vida. Hay muchos pasajes, tantos en el Antiguo Testamento, que hacen referencia a que la iglesia es algo distinto, ¿cierto?, a Israel. Vamos a comenzar con la iglesia. Debemos comprender que la iglesia y Israel no son lo mismo. Es necesario hacer este alcance, puesto que hay promesas y esperanzas que tiene el pueblo de Israel y que no tiene la iglesia, y esperanzas y promesas que tiene la iglesia y que no tiene el pueblo de Israel. Y vamos a citar, ¿cierto?, algunos estudiosos, hombres que dedicaron también tiempo en sus vidas para poder estudiarla, y vamos a tomar también cosas que ellos compartieron, pero que están fundamentadas, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Uno de ellos es Pentecostés, que está diciendo lo siguiente, y va a mencionar algunos pasajes. Vamos allí, por favor, al libro de Efesios, capítulo 3. En el libro de Efesios, capítulo 3, sabemos que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, donde hace mención de algo que estaba oculto y que se estaba, ¿cierto?, manifestando. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3, vamos a leer 6 versículos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, dice, me fue declarado el misterio. Recuerden, hermanos, que esta palabra misterio, ¿cierto?, es una verdad presente, una verdad recalcando en la misma palabra, ¿no? Es algo que existía, que existe, pero que estaba, ¿cierto?, oculto, o que no se había manifestado. Eso es lo que es la palabra misterio. Es lo que estaba hablando el apóstol Pablo, donde estaba diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender sea cual mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿A qué hace referencia? A que este periodo especial que es de la iglesia, en la antigüedad no se dio a conocer, pero no quiere decir que no iba a suceder, sino que no se dio a conocer, porque quizás en ese momento no era necesario, no era importante que fuese, ¿cierto?, revelado, porque estaban sucediendo otras cosas. Versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? ¿En qué consiste? La propia palabra del Señor ahí en el versículo 6 nos va a dar respuesta a esa pregunta, que dice que ese misterio es de que los gentiles son coherederos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el libro de Colosenses, capítulo 1, sigamos un poquito más adelante, también, ¿cierto?, una carta escrita por el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, del verso 24 al 27, está también haciendo referencia a la iglesia como un misterio. Ese misterio que antes había sido oculto, que no se había revelado, pero ahora en este tiempo, ¿cierto?, sí está siendo puesto en evidencia. Versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses menciona la palabra del Señor y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es importante esta palabra, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, porque vemos dentro de la línea de tiempo, la cruz de Cristo marca, ¿cierto?, un hito importante.
Y aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo está mencionando, que las aflicciones de Cristo por su cuerpo dice que es la iglesia. Leo hasta el versículo 27, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, nuevamente es cierto esta palabra, de esta verdad sobre la iglesia, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? Dice, a sus santos. Versículo 27, termino con ese, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, dice que estos versículos hablan claramente que la iglesia es un misterio, que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual no estaba revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia no podía estar comprendida en esta o cualquiera otra profecía del Antiguo Testamento. ¿Por cuánto o por qué? Porque la iglesia no entró en vigencia o no apareció, ¿cierto?, a través de 4 eventos, hermanos, y los vamos a mencionar. 4 versículos más, donde dice que la iglesia no entró en existencia sino después de la muerte de Cristo. Efesios, por favor, capítulo 5, versos 25 al 26. Aquí hace una analogía, está hablando, ¿cierto?, sobre algunas responsabilidades en la vida del creyente que está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, hablando sobre las casadas y sobre los maridos, pero ahí en el versículo 25 menciona la Escritura lo siguiente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, hace referencias a lo siguiente, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí vemos importante, donde estaba haciendo referencia al versículo anterior donde pusiésemos atención a la cruz de Cristo, ¿cierto? Porque eso iba a ser, ¿cierto?, el puntapié inicial de lo que iba a ser la iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Versículo, hasta ahí, ¿cierto? Versículo 26. Entonces, la iglesia no entró en existencia, sino, ¿cierto?, a través, después de la muerte de Cristo. Él se entregó, ¿cierto?, voluntariamente, recibiendo, ¿cierto?, el castigo del pecado y por ende ahí comenzar, ¿cierto?, a revelar este misterio, ¿no?, que iba a comenzar. Vamos a ver algunos versículos más. La segunda, por así decirlo, no es que son cosas separadas, sino que vienen como simultáneamente. La muerte de Cristo es el inicio, después habla sobre su resurrección, donde dice allí en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte, la resurrección del Señor Jesucristo son los eventos que van marcando, ¿cierto?, seguidamente al inicio de la iglesia. Vemos también allí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dije, hermanos, que vamos a leer bastantes y vamos a mencionar bastantes versículos para que la palabra sea la que vaya, ¿cierto?, dando claridad con respecto a lo que estamos mencionando. Capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, aquí está haciendo referencia también a algo que va a suceder. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hemos visto que la iglesia no entró en existencia, sino después de la muerte, de la resurrección. Y también dice ahí en el versículo, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19 y 20, haciendo referencia allí a lo mismo, dice, y cuál la
eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y también hace mención allí en el libro de Hechos, capítulo 2, donde hace mención de que el Señor, siguiendo los eventos que hemos estado leyendo, la cruz, ¿cierto?, la muerte, posteriormente la resurrección del Señor Jesucristo, habla también, ¿cierto?, sobre su ascensión, y en el capítulo 2 del libro de Hechos conocemos que está el relato, ¿cierto?, de lo que fue, déjame buscar, el descenso del Espíritu Santo en los creyentes. Bien, entonces ahí se completa en cierta manera lo que hace referencia al inicio de la iglesia con estos eventos. O sea, en otras palabras, siguiendo la línea conductora, ¿cierto?, llega la cruz de Cristo y comienza, ¿cierto?, este periodo que se le llama de la gracia. Algunos no lo mencionan así, sino que lo mencionan como el periodo de la iglesia, ¿ya? Vemos allí, y déjame ver lo que dice el apunte. La iglesia no podía estar presente en las primeras 69 semanas de esta profecía. Aquí no voy a entrar, ¿cierto?, con respecto a esto, porque no es la intención de esta clase, pero sí es bueno mencionarlo, ¿cierto?, que hay una profecía de las 70 semanas que está ahí mencionada en la carta de Daniel, capítulo 9. Y aquí este apunte está haciendo mención a esto, porque recuerda que todo lo que se relata ahí, esa profecía de Daniel capítulo 9, va dirigida exclusivamente al pueblo de Israel. Es el plan que Dios tiene con su pueblo, ¿cierto? Y vamos a ver que en el capítulo 9, ¿cierto?, de Daniel va a hacer mención a eso. Pero no vamos a introducirnos ahí porque solamente necesitamos pasar y mencionarlo. Por cuanto dice que la iglesia no tenía parte en las primeras 69 semanas que se relacionan solamente con el programa de Dios para con Israel, no puede tener parte alguna de las 70ª semana. ¿Qué está diciendo eso? Esas 70 semanas que están mencionadas allí, ya se han cumplido 69 semanas. Esas 69 semanas se cumplieron cuando llegó, ¿cierto?, Cristo ahí a la cruz. Está escrito ahí en el capítulo 9 de Daniel. Y de ahí hay un periodo más de una semana más, o la semana 70, ¿cierto?, que es un periodo con el cual es conocido como la gran tribulación. Hermanos, Dios tiene un especial amor hacia su pueblo. Aún a pesar de que a través de toda la historia de la Escritura, el pueblo no se ha portado bien con Dios, pero Dios tiene un plan con su pueblo. Él no lo reemplaza por nadie, sino que vemos ahora a través de la Escritura de que cuando llegó Cristo allí a la cruz, se cumplió la profecía de Daniel de las 69 semanas. Lo menciona, déjame leerlo por favor. No voy a ahondar mucho, pero quiero mencionar ahí, Ezequiel Daniel, capítulo 9. Acá está, 9, versículo 25, a ver, leo el 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, hace referencia, ¿cierto?, a esa instancia donde se cumple la profecía de Daniel allí en la cruz. Y queda una semana más, ¿cierto?, que es el periodo de la gran tribulación. Pero
la Escritura nos está diciendo que la iglesia comienza, ¿cierto? Después ahí en el libro de Hechos se va relatando, en Lucas 24 también hace mención a eso, donde empieza el periodo de la iglesia. Periodo de la iglesia donde recuerda que el Señor vino a los suyos y los suyos le rechazaron, y ahí los evangelios está haciendo mención de que Dios redirigió el mensaje y empezó, ¿cierto?, a predicar el evangelio hacia los gentiles. Y vemos allí en el libro de Hechos el relato, es un libro de transición, un libro donde viene el Espíritu Santo, ¿cierto?, ahí en el capítulo 2, y empiezan, ¿cierto?, a predicar, y muchas personas se empiezan a convertir, y vemos también cómo aparece ahí en escena el apóstol Pablo, el que fue llamado, ¿cierto?, el apóstol hacia los gentiles, para poder llevar ese evangelio. Hermanos, estamos viviendo hoy en día el tiempo de la iglesia, o el periodo de la gracia, que viene siendo como un paréntesis a la línea de tiempo que Dios viene estableciendo. Es como que hay un paréntesis, hay una semana más que se va, ¿cierto?, a desarrollar, que esa semana se llama la gran tribulación, que van a ser, ¿cierto?, 7 años, van a haber 2 periodos de 3 años y medio cada uno, donde van a suceder varias cosas, solamente lo menciono. Pero recuerden que Dios, como les mencioné hace un rato, tiene un especial, cierto, cariño, especial amor con su pueblo y un plan con su pueblo. Y se cumplió, ¿cierto?, hasta la muerte y resurrección, porque recuerda que los judíos esperaban al Mesías y vino a la Escritura y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, hay un paréntesis de tiempo y Dios necesita continuar su plan con el pueblo de Israel, que van a hacer en la 70ª, ¿se llama? ¿Cómo se llama la última semana o le llaman? La 70ª semana, que es la semana, ¿cierto? La última semana, que son los últimos periodos de 7 años, pero va a ser específicamente para el pueblo de Israel. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Arriba. Antes de ese tiempo viene el rapto, que es para su iglesia. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vayamos teniendo, ¿cierto?, esta claridad con respecto a lo que la Escritura va diciendo sobre la diferencia entre Israel y la iglesia. Bien, no es lo mismo. Ahora, fíjate, y vamos a mencionar un poquito sobre Israel. Dice ahí el apunte y también nos va a llevar a la Escritura. Por favor, adelántense a buscar Génesis capítulo 15. En esta sección tenemos que ver con la situación y que es necesario aclarar y que vamos a ejemplificar. En Génesis capítulo 15 vemos aquí algunas cosas distintas, ¿no? Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré, ¿qué dice? Esta tierra. Desde el río Egipto, ahí menciona, ¿cierto?, los límites. Cabe mencionar, hermanos, que la primera distinción con respecto a Israel y la iglesia es que a Israel se le prometió una tierra, ¿cierto? Algo terrenal, algo tangible. En cambio, a la iglesia no se le permitió, no se le prometió nada, ¿cierto?, terrenal, sino que es en la esfera espiritual, cielos nuevos y tierra nueva donde no mora, ¿cierto?, el pecado, la injusticia que está en los cielos, ¿cierto? Recordemos también que el libro de Pedro está diciendo que este mundo va a ser destruido. Entonces, evidentemente ahí se hace y se confirma, ¿no?, de que esta gran diferencia entre Israel, que se le promete, ¿cierto?, una tierra. ¿Dónde se va a cumplir eso? ¿Mencionan algunos? ¿Dónde? En el reino milenial, donde va a estar el Señor ahí reinando, ¿cierto?, con su pueblo. Bueno, eso es algo también que viene y no me toca tocarlo, pero menciono aquí nuevamente el capítulo 15 del versículo 18, donde menciona el pacto que Dios hizo con Abraham, menciona, ¿cierto?, los límites del terreno, dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas,
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jerguseos. Esta promesa la esperó solamente Israel. La iglesia no ha tenido ninguna referencia en el sentido de estar poseyendo una tierra. Bien, ahí hay una gran, ¿cierto?, distinción. Hay otro escritor que menciono esto, estas son palabras que, como le dije, estaban siendo mencionadas por Pentecostés, que a través de todos esos versículos bíblicos que hemos visto, ¿cierto?, nos ha ido dando claridad. Pero también hay otro escritor que es Schaffer, que él ha establecido bastantes diferencias, ¿ya? Las voy a mencionar rápidamente, vamos bien con el tiempo, las voy a mencionar donde va a ir indicándonos las diferencias, ¿cierto?, o las distinciones más notables con respecto a Israel y la iglesia. Dice el apunte, Schaffer ha establecido 24 contrastes entre Israel y la iglesia que nos muestran concluyentemente que estos dos grupos obviamente no pueden unirse en cierta manera. Y debemos distinguir como dos entidades separadas con las cuales Dios está tratando de una manera especial dentro de su programa. ¿Bien? Comienzo con la número 1, dice, la extensión de la revelación bíblica. Hace mención por ejemplo, alguien me dijo, comenzando yo con mi vida en el cristianismo, mencionó que toda la Biblia es para mí, pero no toda va dirigida a mí. Y aquí se hace, de cierta manera, una distinción con respecto a lo que está mencionando acá este hermano, donde ha establecido de que la revelación de Dios sobre su plan, ¿cierto?, incluye al pueblo de Israel, quizás en casi sus, no sé, por así mencionarlo, todo esto mencionaron su plan y aquí estamos nosotros. Entonces eso también en cierta manera hace una diferencia, ¿no? Una distinción. Eso es un ejemplo mío, pero para poder entender esto, la iglesia solo ocupa como una quinta parte, dice. El propósito divino, que es la segunda, dice, Israel recibe promesas terrenales a través de los pactos. Dios fue obrando a través de pactos, ¿cierto?, a través de los hombres especiales que Él fue llamando, levantando, y la iglesia recibe promesas celestiales, ¿bien?, a través del Evangelio. Dice Juan 14:6, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas. ¿Y dónde está el Padre? ¿En la tierra? No, en el cielo. Entonces está hablando de un lugar celestial, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el propósito divino de Dios con Israel es uno, que hay promesas terrenales, y para la iglesia, ¿cierto?, a través del Evangelio, promesas, ¿cierto?, celestiales. La tercera dice, la simiente de Abraham. Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en simiente espiritual, y la iglesia es una simiente espiritual. El pueblo de Israel, ¿cierto?, nace a través del llamado de Dios, a través de Abraham, donde dice, haré de ti padre, ¿cierto?, de multitudes. Tu generación va a ser como la arena, ¿cierto?, que no puede ser contada. Entonces, el padre Abraham, ¿cierto?, es padre, ¿cierto?, del pueblo de Israel, a través de él. Y nosotros, ¿cierto?, hemos recibido la simiente espiritual a través del Evangelio, la predicación del Evangelio a través de la persona de Cristo. El nacimiento, cuarto, dice, Israel tuvo un nacimiento físico que produce un parentesco, y la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Supremacía, en Israel, Abraham, en la iglesia, Cristo. Pactos. Con Israel, el abrámico y todos los siguientes pactos, y la iglesia está directamente relacionada con el pacto abrámico y los nuevos pactos. ¿A qué significa, a qué se refiere eso de que hemos sido también bendecidos? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, parte de esa bendición dada a Dios a Abraham también está sobre nosotros, ¿ya? Nacionalidad, Israel es una nación y la iglesia es de todas las naciones. Eso es importante. Israel, ¿cierto?, es del pueblo judío y la iglesia es de todas las naciones, judíos y gentiles, por así decirlo.
Entonces, ahí está, ¿cierto?, también esa distinción con respecto a nacionalidad. Trato divino. Israel disfruta de todo trato nacional e individual y la iglesia trato individual solamente. Dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham y la iglesia existe solamente en este presente siglo, en esta era. El ministerio, lo estoy leyendo nada más, hermanos, vamos para avanzar en el tiempo, dice el número 10 ya, de las 24, dice, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. En cambio, la iglesia sí. La iglesia tiene la comisión. Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? Y predicar el evangelio bautizándolos a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella y la iglesia está perfectamente salvada actualmente por ella. El Padre en Israel por una revelación peculiar. Dios era el Padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados indudablemente con Dios como nuestro Padre. Rapidito, Cristo, la distinción de Cristo de Israel para la iglesia, para Israel es el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey, y para la iglesia Él es nuestro Salvador, es el Señor, es el esposo, es cabeza, ¿cierto?, de la iglesia. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos temporalmente, sabemos eso, ¿no?, de que el Espíritu Santo no moraba, ¿cierto?, en las personas. Pero ahora, hoy en día, a través de la predicación del Evangelio, Juan, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo ya hace morada hoy en día, esa distinción también entre la iglesia y el pueblo de Israel. Solamente venía, ¿cierto?, selectivamente, en algún tiempo, recordemos Sansón, recordamos algunos también, ¿cierto?, venía y después se iba, pero ahora hay morada permanente. Una gran, ¿cierto?, diferencia con respecto a eso. Principio de gobierno. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica y la iglesia tiene el sistema de la gracia. Capacidad divina, Israel no tiene ninguna y la iglesia es morada del Espíritu Santo, como lo acabamos de mencionar. Número 17 dice, 2 discursos de despedida. Para Israel, en el discurso del olivete, dice acá, y para la iglesia, el discurso del aposento alto. La promesa del retorno de Cristo para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Es la segunda venida. Eso lo vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. No me adelanto, solamente lo menciono. Aquí se viene a cumplir, ¿cierto?, la promesa del retorno de Cristo, que es la segunda venida para Israel, para hacer juicio, y para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo. De ahí voy a mencionar algo con respecto a ese tema, sobre cuando Él venga por nosotros. La posición, Israel es un siervo y la iglesia se compone de miembros de la familia. Reino terrenal de Cristo, Israel es súbdito, la iglesia es corregente. Es importante esto porque, hermanos, cuando el Señor venga, si bien es cierto, nosotros vamos a venir con Él, es como que vamos a estar ahí detrás nomás, es como que vamos a estar ahí, ¿cierto?, como los Edegan, no. Pero vamos a estar ahí, el Señor va a estar, ¿cierto?, reinando y va a venir, ¿cierto?, vamos a venir todos nosotros. Sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio, la iglesia es un sacerdocio. Matrimonio. Israel fiel a su esposa infiel y la iglesia es la esposa. Juicios. Israel debe enfrentar el juicio y la iglesia es librada de todo juicio. La posición de la eternidad. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva y la iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Hermanos, hay mucho material, en realidad una clase solamente para poder manifestar todo es insuficiente, pero sí, de esta manera, un poquito como viéndolo rápido y haciendo un panorama, vemos que hay una clara distinción en lo que es Israel y la iglesia. No son una sola cosa, porque hemos dado, ¿cierto?, los argumentos a través de la palabra del Señor. Ahora, habiendo hecho esta como salvedad, esta aclaración, vamos al punto de partida.
Recién vamos a comenzar. No, pero va a ser rápido. Vamos a ver el punto de partida que mencionamos, que es la cruz de Cristo, ¿no? Cuando el Señor vino, se cumplió, ¿cierto?, la profecía de Daniel, la semana 69, cuando el Señor murió allí en la cruz. Y vemos allí en Lucas capítulo 24, hermanos, por favor, vamos allí. Vamos a terminar bien con el tiempo. Lucas 24, versos 44, lo mencioné hace un rato. El punto de partida que tomaremos es la cruz de Cristo, puesto que en ella Cristo estuvo cargando el pecado de todos nosotros. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, el cumplimiento de la profecía, que el Cristo padeciese, ¿y qué dice? Y que resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. Hermanos, viene el Señor antes de su ascensión y da la gran comisión de poder predicar el Evangelio. Y ahí empieza, ¿cierto?, este periodo que es la iglesia. Y vemos que para poder cumplir esa gran comisión, el hombre necesitaba ser capacitado. Y vemos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, es como que si fuese la continuación. Recuerda que Lucas fue escrito por Lucas y Hechos también fue escrito por Lucas. Dice allí, en el versículo 4 del capítulo 1, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuerden que ellos en su mente, en el plan, esperaban al Mesías, ¿cierto? Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces es importante, ¿cierto?, ver de que era importante el sacrificio de Cristo allí en la cruz, y después que recibiesen la orden de Jesús, que se congregasen porque iban a recibir, ¿cierto?, ese poder necesario para poder llevar a cabo, ¿cierto?, esa gran comisión. Versículo, en el mismo relato de Hechos, donde dice allí, los cuales también le dijeron, lo voy a leer de acá, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la verdad que todo creyente en Cristo ha estado esperando. No obstante, el editor en su lectura comprende que por el pasaje los discípulos y quienes estaban allí esperando y pensando en la instauración del reino, y el judío sigue esperando eso,
ver el reino prometido de Israel, que venga el Mesías como rey. No obstante, el creyente aguarda otra instancia. Esta instancia es el rapto o el arrebatamiento, que fue descrito, ¿cierto?, a través de los labios del propio apóstol Pablo, allí en el libro de Tesalonicenses. ¿Recuerda ese pasaje? Donde menciona, dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vemos una situación allí. Hermanos, es entendible en cierta manera el cambio que se estaba produciendo. La gente, los judíos venían con algo en su mente, pero en el plan de Dios le dijo, no os toca a vosotros saber lo que yo voy a hacer. Ustedes vayan, y el Señor se fue revelando, ¿cierto?, de en cierta manera, poco a poco, avanzar el tiempo. Y vemos allí, con respecto al apóstol Pablo, cuando él le llamó, él estaba ahí compartiendo en las iglesias y mencionando también el plan de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos esperar, hermanos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay hermanos y familiares nuestros que han partido, ¿cierto? Bueno, en esa instancia también, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, había familiares, amigos, hermanos, primos, no sé, que habían partido. Y había, en cierta manera, poca claridad con respecto a eso y había un poco de tristeza. Pero era porque ellos no tenían el conocimiento cabal de lo que el Señor estaba hablando. Y Dios a través de Pablo les estaba escribiendo. Y repito nuevamente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya hemos hablado, ¿cierto?, sobre eso, ¿no? Sobre las personas que están en Cristo, que solamente están como durmiendo. Ya sabemos en qué lugar están. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo mencionándose ahí, porque él estaba vivo, estaba relatando eso, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y estas palabras deben ser para aliento. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aquí está haciendo mención, ¿cierto?, lo que va a suceder. Y es lo que nosotros debemos esperar. La segunda venida de Cristo va a ser acá en la tierra. Pero hay un evento antes, que es como un paréntesis, ¿cierto?, que es el rapto, ¿cierto?, donde nosotros vamos a estar ahí en el cielo, en el tribunal de Cristo, y se van a efectuar después las bodas del Cordero. Y recuerda que, como dije al principio, Dios nunca ha reemplazado a Israel en el plan que Él tiene, sino que ya no estando más la iglesia acá, Él continúa un plan especial con su pueblo, Israel, y el cumplimiento de la 70ª semana que está mencionada allí en Daniel. Entonces vemos que la primer venida fue cuando vino a Cristo acá, ¿cierto?, y nació en Belén, y vemos que dentro del transcurso de la segunda venida hay un evento donde el Señor viene por su iglesia, por la cual Él se entregó voluntariamente allí en el madero de la cruz. Y viene con su iglesia porque hay un evento también para la iglesia, que es el tribunal de Cristo. Es necesario, dice la Escritura, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno responda, ¿cierto?, por aquellas cosas que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, es un evento donde va a estar la iglesia ausente y Dios va a continuar el cumplimiento de la 70 semana con el pueblo de Israel. Esto genera una complicación a la hora de estudiar pasajes escatológicos, y hay comentaristas y estudiosos que consideran pasajes referentes a la segunda venida como si fuera el rapto, lo que no es correcto, puesto que son dos instancias. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos, ya finalizando? Como conclusión, comencé con el pasaje ahí en el Apocalipsis capítulo 22, donde el que da testimonio de estas cosas, bueno, dice, ven Señor, ven pronto, sí, amén, ven Señor, pronto.
Santiago capítulo 5, versículo 7, lo voy a leer, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Son pasajes bíblicos que nos están instando a nosotros, hermanos, a tener paciencia. Y cuando alguien se coloca impaciente, cuando no está llegando algo, ¿no? Cuando se desespera. A lo mejor nosotros no estamos ni desesperados porque no lo estamos esperando. Pero la Biblia nos dice eso, que nosotros necesitamos tener paciencia hasta la venida del Señor. Hay otro pasaje, dice, finalizando ahí el versículo 9 de Santiago capítulo 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El Señor va a venir, ¿cierto?, a juzgar las obras de los suyos. No para, y estamos claros, no para determinar si en ese momento soy salvo o no, es un tribunal, es un lugar donde es para creyentes, para todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador, y vamos a tener que responder delante del Señor. La presencia o la venida del Señor se acerca. Entonces, no nos quejemos unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, es como que está ahí, igual que la hermana Clarita que está por entrar así. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y la última cita que comparto es 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ya estamos en la hora. Leo lo que menciona aquí este párrafo. Dice: a la luz de estos pasajes podemos decir que la venida del Señor es inminente para su iglesia. O sea, está a las puertas. Está pronta a venir y debemos vivir con esa esperanza. Como decía allí en el versículo 18 de Tesalonicenses, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mucho se ha hablado acerca de las señales, y frente a estas podemos decir que la mayoría de estas están vinculadas a lo que sucederá después del rapto de la iglesia. Esto nos da luz sobre una verdad: las señales no son para la iglesia. Las señales no son para la iglesia, las señales son para Israel. La iglesia no está esperando señales. La iglesia lo que está esperando es la venida del Señor. Y tenemos que tener una actitud, ¿cierto?, especial, de poder, ¿cierto?, estar como anhelando, ¿cierto?, la venida del Señor, para poder estar, ¿cierto?, viviendo ese tiempo especial con Él. Él va a tener un tiempo especial con nosotros allá arriba, mientras Él acá abajo sigue cumpliendo, ¿cierto?, con su plan, con su pueblo amado, que es el pueblo de Israel. Hay muchos versículos, los voy a mencionar, hermanos. Otro gran hombre estudioso de la Biblia, que fue Pentecostés, también plantea de que la iglesia debe vivir en expectativa en cuanto a la venida de Cristo, y habla de que ahí en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde hace mención a lo que mencioné hace un rato: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En Hechos capítulo 11, 1 Corintios 15, Efesios 3:20, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 de Timoteo 6:14, Santiago 5:8, 1 de Pedro 3:4, 1 de Tesalonicenses 5:6, Tito 2:13, Apocalipsis 3:3. Todos advierten que el creyente debe estar esperando al Señor. Es una de las cosas que nosotros necesitamos manifestar, ¿cierto?, en nuestra vida. Y lo último leo literal con respecto a Lutero. Decía: yo creo que todas las señales que han de preceder a los postreros días ya han aparecido. No pensemos que la venida de Cristo está muy lejana. Miremos hacia arriba con las cabezas levantadas. Esperemos la venida de nuestro Redentor con una mente anhelante y alegre. Otro escritor, Juan Calvino, menciona, dice: la Escritura nos ordena de una manera uniforme esperar el advenimiento de Cristo.
Y así otros testimonios de Juan Knox dice, el Señor Jesús regresará diestro con prontitud. ¿Por qué otra cosa sino para reformar la faz de toda la tierra como fue, como nunca lo fue, ni lo será hasta que aparezca el Rey y Juez para restaurar todas las cosas? Hermanos, termino. ¿Por qué leemos estos comentarios? Porque obviamente son hermanos que quizás puedan tener distintas opiniones sobre algunos temas escatológicos, tiempos. Todos concluyen en algo similar, ¿no? De que nuestra actitud debe ser esperar la venida del Señor. Nosotros como iglesia, viviendo ese tiempo, ¿cierto?, de la gracia de la iglesia en sí, del plan de Dios que tiene, y seguir cumpliendo, ¿cierto?, con la gran comisión. Estamos capacitados, está el Espíritu Santo morando en nosotros a distinción como era, ¿cierto?, en el pasado, en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo solamente venía, ¿cierto?, a fortalecer a alguien puntualmente y después se iba. En nosotros mora el Espíritu Santo y ese propósito es para poder, ¿cierto?, compartir este mensaje del Señor. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos encontrará el Señor hoy en día, si viene hoy? La respuesta la tiene usted y yo porque sabemos cómo estamos. El Señor está cerca de nosotros, está inminentemente cerca. Y termino con esta pregunta. ¿Qué tan cerca estamos nosotros hoy de Él? La venida del Señor está cerca, pero ¿qué tan cerca estamos nosotros de Él? Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo sé que justo se acabó el tiempo para las preguntas. La otra semana, no, pero ya estamos ahí con los niños acá presentes. Pero hermanos, va a haber tiempo para poder hacer preguntas, pero les animo para que juntos podamos estar asimilando esta enseñanza. Dejar que la palabra del Señor vaya obrando en nuestra vida y de manera que nosotros debemos compartirla sin tergiversar algo. Ahí en Apocalipsis 22 habla de que el que quitare, ¿cierto?, algo, recibirá, ¿cierto?, su consecuencia. Así que el Señor nos enseñe y nos guíe, ¿cierto?, a poder estar compartiendo su palabra con temor, ¿cierto?, con temblor, y que sea ella la que vaya hablando en nuestra vida. Vamos a orar y dar gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos enseña, Padre Santo, a que necesitamos estar viviendo una vida expectante. Expectante, Señor, a su venida, que es inminente. Ayúdenos, Señor, para que cuando sea aquel momento, Señor, en que tú nos llames y podamos reunirnos contigo en el aire, Señor, como dice tu palabra, estemos, Señor, preparados, estemos, Señor, activando, Señor, estemos viviendo, Señor, una vida correcta en obediencia hacia ti. Y gracias, Padre, por este tiempo, gracias por los hermanos que están acá congregados, los que están escuchando también en sus hogares. Pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, de ánimo también, Señor, y de aliento para poder seguir aprendiendo, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.